Óigame, El Salvador. 2 nombres, una sola orden de captura por homicidio y una hacienda en Usulután que se llama El Ángel. Cuando le cuente cómo encajó todo eso, no va a creer que tardó tanto en caer. Su nombre real es José Orlando Chávez Morejón. Para las autoridades, un pandillero del barrio 18, Ramas Sureños, buscado por homicidio, por andar armado, con armas que no son para cualquiera, por extorsión y por amenazas. Para la pandilla, uno de los suyos con peso y con lugar ganado. Y para la gente del Cantón San Felipe, en Concepción Batres, Usulután, una cara que unos conocían como Zarco y otros como Gato, sin que nadie uniera los 2 nombres. ¿Cómo logra un hombre buscado por homicidio vivir entre la gente del campo con 2 nombres distintos sin que nadie lo señale? Esa pregunta tiene una respuesta, y cuando se la dé, esta captura le va a pesar diferente. Si usted quiere saber cómo la policía llegó hasta un hombre que usó 2 nombres para que no lo encontraran, suscríbase ahora mismo a este canal y active la campana, porque lo que viene en este video no lo va a encontrar en ningún comunicado oficial. Lo capturaron en Hacienda El Ángel, Cantón San Felipe, Concepción Batres, Usulután. Un operativo armado con información que la policía fue juntando en silencio. En el mismo lugar donde vivía, como si fuera uno más entre la gente del campo. En el mismo lugar donde Zarco era Gato y Gato era Zarco, y nadie en el cantón terminaba de unir los 2 nombres. Y aquí viene lo primero que cambia la lectura de todo. Zarco no eligió ese lugar porque sí. No agarró camino y llegó a la primera hacienda que encontró. Eligió Hacienda El Ángel con el mismo cuidado con el que construyó sus 2 nombres, pensando cada pieza, cerrando cada puerta que pudiera delatarlo. Una hacienda en el oriente tiene algo que una colonia no puede dar. En una colonia, los vecinos saben a qué hora sale uno, a qué hora vuelve, con quién llega. Una cara nueva levanta preguntas aunque nadie las haga en voz alta. En una hacienda, las distancias son otras. El que vive al fondo del camino no es el vecino de enfrente que uno ve al abrir la puerta. Es el que aparece de vez en cuando, el que saluda al pasar, el que existe sin meterse en la vida de nadie. Y cuando uno lleva suficiente tiempo en ese paisaje, deja de ser nuevo, se vuelve parte del lugar, no porque nadie lo vea, sino porque ya nadie lo mira con atención. Zarco lo entendió y apostó a que Hacienda El Ángel le iba a dar exactamente eso, el tiempo suficiente para que Gato fuera simplemente alguien de por ahí, para que nadie conectara a ese hombre tranquilo del campo con el nombre Zarco que aparecía en los registros de la policía. Pero antes de contarle cómo vivía en esa hacienda, hay que entender bien qué cargaba encima este hombre, porque cada cosa que le atribuyen cuenta una parte de quién era José Orlando Chávez Morejón. Homicidio, andar armado con armas que no son para cualquiera, extorsión, amenazas, 4 cosas. Y fíjese en algo que a mí me hizo pensar cuando leí este caso. El homicidio lo tenía desde antes. Las otras 3 le llegaron después, en el mismo tiempo. Eso no es coincidencia, eso es que en vez de bajar el perfil, lo subió. Y eso dice algo sobre por qué en algún momento quedarse en la ciudad dejó de ser una opción para él. Por eso, Hacienda El Ángel. No fue al azar, fue la decisión de alguien que conocía ese cantón desde adentro de la pandilla. Y aquí quiero que entienda algo sobre esos 2 nombres, porque Zarco y Gato no son lo mismo. Y esa diferencia es el corazón de todo lo que pasó en esa hacienda. Dentro del barrio 18, el apodo no es algo que uno escoge porque le gusta cómo suena. Es la marca con la que te conocen los tuyos, el nombre que aparece cuando alguien pregunta por ti, cuando se da una orden, cuando se hace una advertencia, un solo apodo. Esa es la norma. Pero José Orlando Chávez Morejón tenía 2, Zarco con unos, Gato con otros. Y eso no fue un descuido, fue algo pensado. Un hombre que aprendió a moverse entre 2 mundos sin que uno supiera del otro. Con la pandilla, Zarco. Con el cantón, Gato. Con los que lo conocían de la pandilla, un hombre que cargaba todo el peso de sus 4 cargos. Con los que lo conocían del campo, otro nombre que no le decía nada a nadie. 2 nombres construidos para que ninguno solo lo delatara. Piénselo bien, porque ahí está todo el plan. Si alguien en el cantón escuchaba el nombre Zarco en algún reporte, no lo conectaba con Gato, el hombre tranquilo de la hacienda. Y si alguien de la pandilla preguntaba por Gato, ese nombre no aparecía en ningún registro policial. Los 2 nombres se protegían el uno al otro. Mientras nadie los buscara juntos, Zarco era invisible. Ese fue el cálculo, y durante un tiempo le funcionó. Imagínese cómo fue el momento en que decidió que quedarse en la ciudad ya no era una opción.
4 cargos abiertos. La Policía Nacional Civil con su nombre en los registros. Las colonias donde operaba la pandilla cada vez más vigiladas. Y él calculando en silencio dónde podía perderse sin perderse del todo. Porque perderse del todo también tiene un costo dentro de la pandilla. El que se va sin dejar rastro pierde el lugar que tenía. El que se esconde bien puede seguir siendo útil desde lejos. Puede seguir teniendo peso. Puede seguir siendo Zarco aunque nadie lo vea todos los días. Así que no cruzó fronteras. Se fue al campo, al oriente, a una hacienda con nombre de Ángel, en un cantón donde la gente madruga a trabajar la tierra y no tiene tiempo para hacerse preguntas sobre el que vive al fondo del camino. Imagínese esos primeros días en Hacienda El Ángel. El silencio de la madrugada en el campo, que es distinto al de la ciudad. No hay carros pasando ni música de fondo, solo el sonido de los animales y la oscuridad sin faroles que en la ciudad uno olvida que existe. Para Zarco, que venía de las colonias, ese paisaje era una ruptura completa, pero también era exactamente lo que buscaba. Un lugar donde nadie lo conocía todavía, donde podía construir la segunda cara. Donde Zarco podía dejar de existir por un tiempo y Gato podía empezar a ser simplemente alguien de por ahí. Aprendió los ritmos del cantón despacio. ¿A qué hora salía la gente a trabajar? ¿A qué hora volvía? ¿Qué días había más movimiento en el camino de tierra? ¿Y qué días uno podía moverse sin que nadie lo notara? Aprendió a saludar sin conversar demasiado, a existir sin llamar la atención, a ser la cara que uno ve todos los días sin recordar cuándo empezó a verla. Y eso, fíjese usted, es más difícil de construir de lo que parece. Porque en un cantón, donde todo el mundo se conoce de toda la vida, una cara nueva siempre genera preguntas. No necesariamente en voz alta, pero sí en la cabeza de la gente. ¿De dónde vino? ¿A qué llegó? ¿Con quién tiene trato? Zarco tuvo que tener una respuesta para cada una de esas preguntas. Sin que la respuesta levantara más preguntas. Sin que dijera demasiado, ni demasiado poco. Imagínese al trabajador que llegaba todas las mañanas a la hacienda. Al principio quizás le preguntó de dónde venía. Y Zarco, siendo Gato, habrá dado una respuesta simple que no levantara sospechas. Que venía de tal lado, que buscaba trabajo, que le habían dicho de la hacienda. Una historia que no valía la pena cuestionar cuando el día empezaba antes del amanecer y había trabajo que hacer. Y con el tiempo, ese trabajador dejó de preguntarse nada. Gato era el de la hacienda, el de siempre. El que saluda al pasar, el que a veces se va unos días y vuelve sin explicar nada, el que existe en el paisaje sin meterse en la vida de nadie. Y había otro vecino en el cantón que veía pasar a Gato de vez en cuando por el camino. Quizás le parecía un hombre callado. Quizás pensaba que era de los que prefieren la vida tranquila del campo. Quizás ni siquiera le prestaba mucha atención, porque había visto llegar y irse a mucha gente por esos caminos a lo largo de los años. Eso era exactamente lo que Zarco necesitaba. No que lo aceptaran, que lo ignoraran. Que su presencia en ese cantón fuera tan normal que nadie tuviera razón para recordarla. Puchica y esa normalidad construida despacio fue la mejor protección que Zarco tuvo. Mejor que cualquier arma. La normalidad del que ya forma parte del paisaje y al que nadie mira con atención porque ya lo normalizó. Pero mientras Zarco construía esa vida en el cantón, su nombre real seguía activo en los registros de la policía. Sus 4 cargos seguían abiertos y la policía seguía trabajando en silencio para conectar las piezas. Eso fue lo que Zarco no calculó bien. Que la tranquilidad que construyó en el cantón no cancelaba lo que su nombre cargaba en el sistema. Que Gato podía existir en paz en Hacienda El Ángel mientras Zarco seguía siendo buscado. Y que en algún momento esas dos realidades iban a chocar. Hay gente que se esconde y cree que el tiempo trabaja a su favor. Que mientras más tiempo pase, más se enfría el caso. Que la policía tiene tantas cosas encima que un nombre más en una lista termina quedando enterrado en algún lado. Quizás Zarco pensó algo así. Quizás en algún momento, en esa hacienda llegó a sentir que lo peor había pasado. Que los meses que llevaba ahí, sin que nadie llegara, eran una señal de que el sistema lo había soltado. Ese error es el que cometen muchos de los que se esconden. Confunden el silencio del sistema con el olvido del sistema. Y el sistema no olvidó a Zarco. Solo esperaba. Si este caso lo tiene pensando, este es el momento de darle like al video y compartirlo, porque todavía no le he contado cómo llegó la policía hasta esa hacienda, y cuando se lo cuente, va a entender por qué este operativo fue distinto a tantos otros.
El operativo que capturó a José Orlando Chávez Morejón no fue una patrulla que pasó por Concepción Batres y lo reconoció de casualidad. No fue un soplo de último momento. Fue trabajo acumulado, información juntada pieza por pieza hasta que el nombre Zarco y el nombre Gato apuntaron todos al mismo lugar. A Hacienda El Ángel, Cantón San Felipe, Concepción Batres, Usulután. Una pieza puede haber sido el nombre Zarco, apareciendo en algún contexto del barrio 18 en Usulután. Otra puede haber sido alguien que mencionó a Gato en el cantón, sin saber que ese nombre importaba. Otra puede haber sido un movimiento que no cuadraba, un detalle que alguien notó y que solo cobró sentido cuando se juntó con todo lo demás. Así funciona este trabajo cuando se hace bien. No necesita que el que se esconde llame la atención de manera obvia. Solo necesita tiempo y las piezas correctas, y alguien que sepa unirlas. Y eso fue lo que pasó con Zarco. Las piezas se fueron juntando. Zarco y Gato empezaron a apuntar hacia el mismo lugar, hacia la misma hacienda, hacia el mismo cantón, hasta que el operativo llegó a Hacienda El Ángel. Y aquí quiero que se detenga un momento, porque esto es lo que casi nadie piensa cuando lee una captura como esta. Un operativo de inteligencia que termina en una hacienda del Oriente no es lo mismo que una redada en una colonia urbana. Requiere más tiempo, requiere trabajo más silencioso, requiere que alguien haya estado siguiendo el rastro de Zarco, de Gato, de José Orlando Chávez Morejón durante semanas o meses sin que él lo notara. Ese trabajo no sale en el comunicado oficial, no tiene nombre ni cara pública, pero es lo que hizo posible que los agentes llegaran exactamente a donde tenían que llegar. No llegaron a buscar, llegaron a recoger, porque ya sabían exactamente quién los esperaba ahí y dónde estaba. Y mientras todo eso pasaba en silencio, mientras lo iban cercando sin que él lo supiera, Zarco seguía en la hacienda, siguiendo su rutina, siendo Gato para los del cantón, convencido de que los dos nombres lo protegían, de que el campo lo hacía invisible, de que Hacienda El Ángel era el lugar perfecto para esperar a que todo pasara. No calculó que la policía ya sabía exactamente dónde ir. Cuando los agentes llegaron a Hacienda El Ángel en enero de este año, José Orlando Chávez Morejón estaba ahí, en el mismo lugar donde creyó que nadie lo iba a encontrar, sin escapatoria, sin tiempo para correr, sin poder ser Zarco con unos y Gato con otros. Un solo hombre, un solo nombre real, y los agentes esperándolo exactamente ahí. Piense en ese momento. Meses construyendo una identidad en ese cantón. Meses siendo Gato para todo el mundo. Meses convencido de que el silencio del campo lo protegía. Y de repente, sin previo aviso, la policía en la puerta de la hacienda. No buscando a Gato, buscando a Zarco. Y Zarco estaba ahí. No había a dónde ir. No había forma de explicar nada. No había segundo nombre que lo salvara. En ese momento, los dos nombres dejaron de existir. Solo quedó José Orlando Chávez Morejón, con 4 cargos, esposado, en una hacienda que se llama El Ángel. Así cayó Zarco, no en una persecución por las calles de una colonia, no en un enfrentamiento, en una hacienda del Oriente que se llama El Ángel, en el lugar donde apostó todo, en el lugar donde pensó que era más invisible de todos. Piense en lo que representa eso, un hombre que construyó 2 nombres para no ser encontrado, que eligió el Oriente, el campo, la distancia, que vivió meses construyendo una historia que nadie cuestionara, que apostó a que Gato y Zarco juntos eran suficiente escudo para cualquier búsqueda, y que terminó capturado en el mismo lugar donde apostó todo eso. Cuando se corrió la voz en el cantón San Felipe de que se lo habían llevado, la reacción no fue de las que se celebran en voz alta. En esos cantones no se celebran estas cosas así. Hay demasiada memoria de lo que pasa cuando uno celebra antes de tiempo. Pero sí hubo algo. La señora de la tiendita que esa semana cerró a la hora que quiso, no a la hora que le convenía cerrar para no tener problemas, a la hora que ella decidió. El trabajador que llegó a la hacienda esa mañana sin calcular qué había visto el día anterior y que era mejor no recordar. El joven que durante meses tomó el camino más largo para no cruzarse con Gato y que esa semana volvió a caminar por donde siempre. La madre que escuchó que se lo habían llevado y esa noche durmió diferente sin saber muy bien cómo explicarlo. Ese alivio viene mezclado con todo lo que pasó antes de que Zarco se fuera a la hacienda. Con los años en que la pandilla convirtió partes del Oriente salvadoreño en lugares donde la gente aprendió a pagar sin preguntar y a callar sin que nadie se lo pidiera. Con los negocios que cerraron antes de tiempo. Con las familias que se fueron, no porque quisieran, sino porque quedarse ya costaba demasiado. Con los nombres que uno pronunciaba, bajando la voz para que los niños no escucharan.
Todo eso no desaparece con una captura, pero la captura dice algo que antes no se podía decir con certeza en ese cantón: que 2 nombres no son suficientes para esconderse para siempre, que una hacienda con nombre de Ángel no es un escondite perfecto cuando la policía trabaja en silencio, que el campo y la distancia tienen un límite, y ese límite llegó en enero de este año en Hacienda El Ángel. Suscríbase al canal y active la campana, porque lo que viene ahora es lo que más pesa de este caso. Y hay algo más que vale la pena decir antes de cerrar. Cuando una pandilla pierde a alguien con el peso de Zarco, no es lo mismo que cuando pierde a cualquier otro. No es solo un nombre menos en los registros. Es un peso dentro de la pandilla que desaparece, el que tenía acceso a esas armas, el que hacía que la extorsión funcionara porque la gente sabía de lo que era capaz, el que conectaba al cantón con la pandilla de una manera que no cualquiera puede hacer. Eso es lo que cayó en Hacienda El Ángel. Y eso es lo que el barrio 18 Ramas Sureños perdió en Usulután con esta captura. Ahora bien, volvamos a los cargos, porque hay uno que quiero que vea diferente ahora que ya sabe quién era Zarco. Las amenazas. El que amenaza no solo usa la violencia, usa el miedo a la violencia. Y para que una amenaza funcione, quien la hace tiene que tener un historial que respalde que sí cumple. Zarco tenía ese historial. El homicidio que cargaba le daba a cada amenaza un peso que nadie en ese cantón iba a ignorar. No era necesario que explicara nada. Su fama hablaba sola. Así funcionaba la extorsión que también le atribuyen. No era solo llegar a cobrar, era llegar a cobrar con el respaldo de lo que ya había demostrado ser capaz. La señora de la tiendita en uno de esos cantones donde la pandilla andaba, la que abre desde las 6 de la mañana, la que conoce a sus clientes de toda la vida y les fía cuando no tienen. Esa señora aprendió, como aprende todo el mundo en esos lugares, que hay un pago que no es opcional. No importaba si esa semana había vendido bien o si apenas le había alcanzado para el producto. El día que llegaban a cobrar, el dinero tenía que estar. Y había semanas en que no alcanzaba para las 2 cosas, para pagar la cuota y para llenar la olla en su casa. En esas semanas tenía que elegir. Siempre elegía pagar la cuota, porque había visto lo que le pasó al negocio de enfrente cuando el dueño dijo que esa semana no podía y no quería que le pasara lo mismo a ella. Zarco era parte de lo que hacía que eso funcionara así, no necesariamente el que llegaba a cobrar a su tienda, pero sí el que estaba detrás del miedo que hacía que nadie dijera que no. El homicidio que cargaba en su historial le daba peso a cada amenaza de la pandilla. La gente no necesitaba que le explicaran nada. Sabía lo que había detrás de ese cobro y pagaba. Y ese miedo no desaparece cuando uno se va a esconder en una hacienda, se queda en el lugar. Sigue funcionando aunque quien lo generó ya no esté presente. Eso también era parte de lo que Zarco dejó atrás cuando se fue a Hacienda El Ángel. Un miedo que seguía cobrando por él aunque él ya no estuviera ahí para verlo. Y hay un nombre que a mí me llama la atención de todo este caso: Hacienda El Ángel. Un nombre que suena a refugio, a paz, a algo alejado del ruido del mundo. Zarco no lo eligió por el nombre. Lo eligió por la distancia y por conocer ese territorio desde adentro de la pandilla. Pero hay algo que no deja de pensarse cuando uno lee que un hombre buscado por homicidio vivió meses en un lugar que se llama El Ángel, y que ese mismo lugar fue donde la justicia lo estaba esperando. Y si usted está en algún cantón del oriente, si conoce alguna de esas haciendas donde uno llega y siente que el tiempo pasa distinto, piense en esto. Zarco también lo sintió, y también pensó que ese silencio del campo lo protegía. No lo protegió. Y aquí quiero cerrar con lo que más pesa de todo este caso. No es la captura en sí, no son los 4 cargos, es la historia de los 2 nombres. Zarco y Gato no son una curiosidad, son la muestra de cómo un hombre con ese historial entiende el mundo en el que vive. Un mundo donde el nombre es una herramienta, donde el que uno tiene con unos no tiene que ser el mismo que el que tiene con otros, donde mantener esa separación es, mientras funcione, la mejor protección que hay. Y Zarco lo hizo funcionar durante meses. Zarco con la pandilla, Gato con el cantón. 2 mundos separados por el mismo hombre en el medio. Imagínense lo que significa mantener eso durante meses. No olvidarse nunca de quién está hablando con quién. No mezclar los 2 mundos en una conversación. No decir algo que conecte a Gato con Zarco delante de alguien que no deba saberlo. Eso requiere un cuidado constante que se convierte en un peso que uno carga todos los días. Y aún con todo ese cuidado, cayó.
porque hay algo que esa separación no puede resolver. Los dos nombres siempre fueron el mismo hombre, y ese hombre tenía cargos abiertos que seguían activos sin importar cómo se llamara en cada cantón, sin importar cuántos meses llevara en esa hacienda, sin importar qué tan bien construida estuviera la historia de Gato. El sistema no buscaba a Gato, buscaba a Zarco, y Zarco estaba en Hacienda El Ángel, esperando sin saberlo a que las piezas terminaran de encajar. Y hay una pregunta que a mí no me deja tranquilo. Si Zarco construyó dos nombres, eligió el Oriente, se metió en una hacienda y vivió meses como si fuera uno más, y aún así la policía llegó hasta él, ¿cuántos más están haciendo el mismo cálculo en este momento? ¿Cuántos nombres dobles hay repartidos por cantones del Oriente, del Norte, del Occidente? ¿Cuántas caras conocidas en algún cantón son en realidad alguien que la Policía Nacional Civil tiene en sus registros con un nombre completamente distinto? Esa es la pregunta que van respondiendo operativo por operativo, hacienda por hacienda, cantón por cantón. En enero de este año encajaron las piezas de Zarco, y José Orlando Chávez Morejón descubrió que dos nombres no son suficientes cuando la policía tiene el tiempo y las piezas correctas. Y si usted está en algún cantón del Oriente, si conoce alguna de esas haciendas donde uno llega y siente que el tiempo pasa distinto, que el mundo de la ciudad queda lejos, que ahí las cosas son más simples, piense en esto. Zarco también lo sintió. Zarco también llegó a Hacienda El Ángel y sintió ese silencio. Y también pensó que ese silencio lo protegía, que en ese cantón tranquilo del Oriente nadie iba a llegar a buscarlo, que el nombre de esa hacienda era casi una promesa de que ahí estaría a salvo. No lo estuvo. Y en este país, que lleva años aprendiendo que nadie que tenga cargos abiertos puede dormir tranquilo para siempre, esa es quizás la parte que más pesa de esta historia. No que lo agarraron ahí, en el lugar donde más seguro se creía, con dos nombres que pensó que eran suficientes, en una hacienda que se llama El Ángel. Hoy está detenido, con 4 cargos, con un proceso en los tribunales que lo que logre probar está por verse. Eso hay que decirlo claro porque en este canal no le vendemos lo que no está confirmado. Lo que sí está confirmado es esto. El barrio 18, Ramas Sureños pierde a uno de los suyos en Usulután. La policía llega a una hacienda del Oriente donde nadie esperaba que llegara. Y los que siguen escondidos en otros cantones, con otros nombres dobles, reciben el mensaje más claro que existe. Que el trabajo en silencio del sistema no necesita que uno llame la atención para encontrarlo. Solo necesita tiempo y las piezas correctas. Zarco cayó en El Ángel. Gato cayó en El Ángel. José Orlando Chávez Morejón cayó en El Ángel. 3 nombres, un solo hombre, un solo operativo. Y una hacienda que ya no lo protege de nada. Suscríbase al canal, active la campana y dígame en los comentarios lo que de verdad quiero leer. Hay una imagen que se me quedó grabada leyendo este caso. La de alguien que todos los días en ese cantón veía a Gato pasar por el camino. Que lo saludaba con la cabeza, que pensaba que era un hombre callado, de los que prefieren la vida tranquila del campo. Y que el día que se corrió la voz de que se lo habían llevado, tuvo que procesar 2 cosas al mismo tiempo. Que Gato ya no estaba, y que Gato nunca había sido Gato, que había sido Zarco todo el tiempo. Buscado por homicidio, con 4 cargos encima, viviendo al fondo del mismo camino por donde él pasaba todos los días. Eso es lo que Zarco dejó en ese cantón cuando cayó. No solo la ausencia de Gato, también la pregunta de cuánto tiempo uno puede mirar a alguien sin saber realmente quién es. ¿Usted cree que en el Oriente salvadoreño todavía hay haciendas y cantones donde alguien con ese historial puede seguir escondiéndose con 2 nombres y 2 caras? ¿O le parece que la policía ya cubre esos rincones que antes nadie vigilaba? Y esa pregunta no tiene respuesta fácil, porque en este país hay muchos cantones como San Felipe, muchas haciendas con nombres que suenan a paz, muchos caminos de tierra donde una cara nueva puede volverse invisible si uno tiene el cuidado suficiente. Zarco lo sabía, por eso eligió ese lugar y por eso tardó en caer. Lo leo aquí abajo. Nos vemos en el próximo.